Hay muchos eventos en nuestra vida de los que no tenemos absolutamente ningún control, no sabemos cuándo sucederán, por más que lo intentemos planear, la voluntad de Dios siempre se impondrá. Pero hay dos eventos que marcan nuestra existencia en este mundo. Uno de ellos es conocido como el arrebato. Allá en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, cuando dice la palabra de Dios que Cristo vendrá por su iglesia, lo dice de esta manera. Dice: os rogamos, hermanos, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y este evento, este arrebato, que habla la palabra de Dios, que Cristo vendrá por su iglesia, lo dice también el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, nos dice cómo será ese arrebato. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 51, he aquí os digo un misterio, es decir, algo que hasta este momento los creyentes no sabían. No todos dormiremos. Aquí la palabra dormir, en la palabra de Dios, cuando habla de dormir, habla de la muerte física. Dice que los creyentes, cuando morimos, realmente estamos dormidos, y cuando abramos nuestros ojos estaremos en la presencia de nuestro Señor. Y dice el apóstol Pablo: os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, hablando nuevamente del arrebato. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, como acabamos de leer en la carta de los Tesalonicenses, porque se tocará la trompeta. Y dice el apóstol Pablo: y los muertos serán resucitados, escuchen, incorruptibles, y nosotros, refiriéndonos a los que estarán vivos en ese momento, seremos transformados. Es decir, en el momento del arrebato, Cristo se llevará a todos los que han muerto en Él, y a los que estén vivos en ese momento y que sean creyentes, también los arrebatará al cielo, y estaremos en las nubes con Jesús para siempre, dice, en el cielo, pero con un cuerpo transformado. Dice, porque el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo que es corruptible, que es cuerpo pecado, se vista de incorrupción, y esto mortal, el cuerpo que muere, se vista de inmortalidad. Entonces, un evento que la Biblia dice que va a suceder, pero no sabemos cuándo. Solo Dios lo sabe en su infinito poder. El otro evento que sucederá inevitablemente es la muerte del ser humano. No sabemos cuándo va a suceder. Puede ser edad temprana, hay bebés que mueren, puede ser edad muy adulta. No sabemos cuándo, pero sabemos que va a suceder. Son dos eventos de los cuales no tenemos el control, pero que terminarán nuestros días en esta tierra. Y de ahí vienen estas preguntas. ¿Habrá acaso alguna petición importante que no estoy incluyendo en mis oraciones? Es decir, ¿hay algo por lo que debería estar orando que no estoy incluyendo en mis oraciones? ¿Hay alguna oración que pudiera trascender aún más allá de mi vida en la tierra? De eso se trata el mensaje de hoy. El título del mensaje es Oraciones que trascienden. Oraciones que trascienden aún más allá de mi vida en la tierra. Y son peticiones que quizá no estamos incluyendo en este momento en nuestras oraciones, y que quisiera, si Dios pone esto en su corazón, que las empezáramos a incluir. Ahora, antes de entrar en el tema, quiero hacer una observación. Escuche bien, hermano. Nuestras oraciones, la eficacia de nuestras oraciones depende de nuestro testimonio.
Nuestras oraciones tienen que ser congruentes con nuestro testimonio. ¿A qué me refiero con esto? Miren, si nosotros en nuestra oración decimos: Señor, te pido que mis hijos y mis nietos, porque estoy hablando de trascender, ¿verdad? Te pido que mis hijos y mis nietos siempre estén en el camino del Señor y que no falten a la iglesia, empezando desde la escuela dominical a las 10 de la mañana. Pero yo no cumplo con ello. Mi oración pierde eficacia porque mi testimonio para mis hijos y mis nietos es que no es importante es ir a la iglesia todos los domingos. O si en mi oración yo estoy en este momento diciendo: Señor, yo quiero que mis hijos y mis nietos sean hijos y nietos de oración, que estén todo el tiempo orando, que confíen en la oración, que vean la oración como algo importante. Pero ellos nunca me ven de rodillas o en la posición en la que usted acostumbre orar. O no saben, no les he dicho, que todos los días de las 10 de la noche a las 10:05 estoy orando. Aunque debe ser de las 10 a las 11, ¿verdad? Unos 5 minutos. Es decir, si nadie de mi familia, mis hijos ni mis nietos saben que yo tengo un tiempo destinado para estar en la presencia de Dios uno a uno, pero quiero orar por ello, mi testimonio hace que mi oración pierda eficacia, porque no estoy dándoles ese ejemplo. O si en mi oración digo: Señor, yo quiero que mis hijos y mis nietos amen tu palabra, pero mis hijos y mis nietos ven que el domingo tomo mi Biblia, voy a la iglesia cuando voy los domingos, y regreso a casa y pongo la Biblia en cierto lugar. Puede ser siempre el mismo, puede ser otro, a veces se nos olvida hasta dónde dejamos la Biblia. Y mis hijos y mis nietos ven que mi Biblia se queda sentada en ese lugar, apartado, empolvándose, hasta el siguiente domingo. ¿Qué tan eficaz puede ser mi oración si yo no les estoy demostrando con mi testimonio que es importante estar leyendo la palabra constantemente? Por eso digo, demostrado bíblicamente, que la eficacia de mi oración depende también de mi testimonio. ¿Qué tanto soy congruente con lo que estoy pidiéndole a Dios que haga en la vida de mis seres amados? ¿Qué tan buen ejemplo estoy dando para que eso suceda? Ahora, no queda ahí, no solo queda en orar. Para poder atraer a nuestros hijos y a nuestros nietos a los pies de Dios o a nuestros seres queridos, es importante también compartirles todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Todas las bendiciones que hemos recibido, las oraciones contestadas, debemos estarlas compartiendo constantemente con ellos para que ellos sepan quién es Dios, el Dios poderoso en el que nosotros creemos. Todo lo que podamos hacer, y a la edad más temprana, desde el momento en que el niño pasa de la edad de la inocencia a la edad de la conciencia, cuando empieza a distinguir el bien del mal, todo lo que podamos hacer para grabar en su cabecita, en su mente, que Dios es importante para nosotros, que nos vean leyendo su palabra, que nos vean orando, que nos vean fieles en la asistencia a la escuela dominical, a los estudios bíblicos, a la iglesia, etc. Todo eso que podamos hacer hará que nuestras oraciones trasciendan en ese sentido. Pero si no lo hacemos, pues estamos estorbando la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Ahora, hablando de este tema de las oraciones, creo que es importante repasar el sermón que vimos hace unos cuantos domingos, que se tituló Las 7 condiciones para que Dios responda a nuestras oraciones. No pretendo hacer pausa en cada una de ellas, pero las vamos a proyectar aquí, y si acaso me voy a detener en una o dos de ellas. 7 condiciones para que Dios responda a nuestras oraciones. ¿Sí ven? La primera es que seamos sus hijos. Ahí están los pasajes, si usted quiere tomar nota y después estudiarlos. Si usted no es hijo de Dios, si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, sus oraciones no son contestadas. Dios no es su Padre.
Dios es nuestro Padre en el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Antes no, antes somos solamente su creación. A partir del momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, pasamos a formar parte de la familia de Dios y somos hijos de Dios. Entonces el primer requisito para que nuestras oraciones sean contestadas, escuchadas y contestadas, es que seamos hijos de Dios. La segunda condición dice que estemos libres de pecado. La tercera, creer que Jesús es Dios, creer que Jesús es uno con el Padre, y por esta verdad pedir todo, siempre y solamente en el nombre de Jesús. La cuarta y quinta condición dice permanecer en Jesús, y la quinta, que su palabra permanezca en nosotros. La sexta condición, amar a Jesús, y le demostramos el amor a Jesús obedeciendo sus mandamientos. Y la séptima condición es que sea de acuerdo a su voluntad, que lo que estamos pidiendo sea de acuerdo a su voluntad. Ahora permítanme hacer un paréntesis aquí, y quiero decirlo con mucho amor. Por ahí circula lo que bíblicamente está demostrado que está mal aplicado. Algunas iglesias enseñan que debemos de declarar lo que va a suceder, y algunos evangelistas enseñan que podemos declarar que alguien va a sanar, que podemos declarar que algo va a suceder. Y es una aplicación equivocada de la fe. Una cosa es que nosotros pidamos con fe, y otra cosa es que le podamos ordenar a Dios que haga algo. Y toda la Biblia, todas las oraciones que hay en la Biblia, si usted las estudia, se dará cuenta que son peticiones, son ruegos, no son órdenes. Romanos 8:26, nada más por darles un versículo muy rápido. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, nos ayuda a nuestra debilidad. Dice: pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. Entonces, si ni siquiera sabemos lo que nos conviene pedir, ¿cómo carambas podemos declarar? ¿No parece absurdo? Si ni siquiera tenemos la capacidad de poder pedir, ¿cómo podemos entonces ordenarle a Dios que haga algo? Pues, bíblicamente no está sustentado que podamos declarar lo que va a suceder. Nuestro mismo Señor Jesucristo decía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Nuestro Señor Jesús también estaba sometido a la voluntad de Dios en sus propias oraciones. Otro punto importante de las 7 condiciones que quiero resaltar aquí es respecto al perdón. Mire, dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, cuando los apóstoles le piden al Señor Jesús que les enseñe a orar, versículos 14 y 15, dice el Señor Jesús: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial tampoco os perdonará vuestras ofensas. De modo que está claro que no perdonar, al no perdonar yo no soy perdonado. No perdonar entonces es igual a pecar. Y cuando estoy en pecado, Dios no oye mis oraciones. De modo que lo invito en esta mañana: si hay en su corazón el más mínimo resentimiento, el más mínimo reproche hacia alguien que le ha hecho algo, y si usted lo recuerda como eso, como un reproche, y lo recuerda con resentimiento, usted no ha perdonado. Su corazón no está limpio, su corazón está en pecado. Usted necesita perdonar para que su corazón esté limpio y para que Dios le pueda perdonar. Es la única forma para que Dios pueda escuchar entonces sus oraciones. Lo dice nuestro Señor Jesús. No son ideas mías, lo acabamos de leer en la palabra de Dios. Si nosotros no perdonamos a los demás nuestras ofensas, entonces nuestro Padre Celestial que está en nosotros no les perdonará a vosotros vuestras ofensas. Y si no estamos en perdón, si no estamos limpios de pecado,
estamos apartados, separados de Dios, y Él no puede escuchar nuestras oraciones. A veces nos preguntamos: Señor, ¿por qué no me contestas? Examinemos nuestra vida, examinemos nuestro corazón, y ahí encontraremos probablemente la respuesta. Con todo esto en mente, quisiera proponerles 4 peticiones que creo que son importantes que tengamos en nuestra mente cuando estamos en oración, pensando nuevamente en que nuestras oraciones trascienden también de acuerdo a nuestro testimonio, y pensando nuevamente en que son eventos que no podemos controlar. Ahora, es un tema un poquito doloroso, y Dios lo puso en mi corazón y por eso lo traigo aquí, y espero no lastimar a nadie, pero es un tema álgido. Mire, la primera petición que podemos incluir en nuestras oraciones es fortaleza de fe y consuelo para los que nos sobrevivan. Esa es una oración que puede trascender más allá de nuestra vida en la tierra. Por más que quisiéramos evitar el dolor y las lágrimas que causará nuestra partida a aquellos que nos aman, es algo imposible. La muerte de un ser amado crea de forma inmediata en nosotros la conciencia de que no lo podremos volver a ver, que no podremos volverle a abrazar, que no podremos volver a hablar con él o con ella. Y esto crea un sentimiento de impotencia, porque ya no hay nada que podamos hacer para revertir ese suceso. Nuestro corazón, nuestra mente estará abrumada por el sentimiento de pérdida, y es humanamente imposible no dejar fluir ese dolor y esas lágrimas que surgirán por la tristeza de perder a ese ser querido y por la incertidumbre de ¿ahora qué haré sin esa persona a mi lado? Entonces es importante orar para que en esas instancias, en esos eventos, aquellos que nos sobrevivan sean fortalecidos en su fe y sean consolados por nuestro Señor. En esos momentos de angustia hay 3 formas en las que nuestro Señor nos consuela, al menos 3 que yo he vivido en esos momentos. La primera es que nos recuerda que ese ser amado ya está en la presencia de Dios si es creyente. Y de aquí surge nuevamente la necesidad de asegurarnos que todos nuestros seres queridos acepten a Cristo como su Salvador, para que al morir vayan al cielo. Yo creo que no puede haber dolor más grande que ver morir a un ser amado sabiendo que ese ser amado no aceptó a Cristo, porque sabemos cuál es su destino. De modo que tenemos que preocuparnos por ello. Pero si ese ser amado que fallece está en la presencia de Dios, nuestro primer consuelo es ese, saber que ya está ahí. Y que además, si yo también soy creyente, tengo la promesa de Dios de que lo veré nuevamente. Eso es la forma en que Dios nos puede consolar. También nos trae consuelo a través de aquellos que nos aman, nos traen palabras de compasión, de consuelo. Y una forma más en la que el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, en las personas que están sufriendo pérdida, es: llegan momentos de soledad, y en esos momentos de soledad escucharás a Dios hablando a tu corazón, tratando de consolarte. Eso lo dice la palabra de Dios. Tengo 2 citas aquí. Isaías capítulo 57, vaya conmigo por favor al libro de Isaías capítulo 57, y vamos a leer nada más 2 versículos. Isaías 57, 15. Dice: porque así dijo el alto y sublime, nuestro Señor Todopoderoso, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice Dios: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu,
para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Versículo 18, he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Y en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios tenemos una promesa hermosa, y bien haremos en aferrarnos a ella en esos momentos difíciles. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Cómo los consolamos? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. De modo que una oración que puede trascender es, otra vez, orar por todos aquellos que sabemos que sufrirán nuestra partida. Y como no sabemos cuándo nos vamos a ir, lo más prudente es que oremos siempre, para que Dios les fortalezca y les consuele cuando ya no estemos con ellos. Y creo que esta oración también es válida para uno mismo, porque nosotros también podemos sufrir esa pérdida. De modo que es válido orar, Señor, dame fortaleza y fe, y dame pronto consuelo cuando muera alguien a quien yo amo. Porque sabes, los momentos difíciles, y lo vamos a ver en las siguientes peticiones, nos pueden hacer tambalear en nuestra fe. Son eventos difíciles de aceptar. La segunda petición que podemos poner en las manos del Señor es que aquellos a quien yo amo no se aparten de tu camino cuando yo me haya ido. Es decir, aquellos que ya son hijos tuyos, que no se aparten de tu camino cuando yo me haya ido. Porque sabemos que en esos momentos hay desesperación, incluso hay enojo contra Dios. Nos rebelamos ante la voluntad de Dios de haberse llevado a alguien a quien nosotros amamos. ¿No es cierto? Cuestionamos a Dios y le decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué te lo llevaste o por qué te la llevaste? Como le decía a una persona que una vez me preguntó eso, le dije, bueno, si Dios te contestara, ¿aceptarías sus razones? Pues no, porque hay dolor en nuestro corazón y nosotros no queremos que se vayan las personas que amamos. Pero estos seres amados corren el riesgo de deslizarse ante el enojo, ante la situación de frustración de que han perdido un ser amado. Corren el riesgo de ello. Por eso es importante pedir una oración que Dios les restablezca, para que no se aparten de su camino. Miren, vaya conmigo a las citas que están ahí proyectadas. Josué 1:7. Josué 1:7. Y léala conmigo pausadamente, por favor. Josué 1:7, aquí es Dios hablándole directamente a Josué. Le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y le dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Debemos orar para que nuestros seres queridos no se aparten de Dios ni a la derecha ni a la izquierda. Y en la primera carta del apóstol Pedro, vamos hasta el otro extremo de la Biblia, la primera carta del apóstol Pedro,
capítulo 1. Y vamos a leer dos porciones de esta carta. Primera de Pedro 1, versículos 6 y 7. Primero les habla el apóstol Pedro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza el versículo 6 diciendo: en lo cual, es decir, en esa resurrección, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, que en los momentos de flaqueza no flaquee nuestra fe, que en los momentos de dolor nuestra fe sea fuerte, para que no nos alejemos del camino del Señor. Y en el capítulo 5, versículo 10 de esa misma primera carta del apóstol Pedro dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso es lo que necesitamos pedir por nuestros seres amados antes de que nos vayamos, o cuando nos vayamos, que Dios, dice el apóstol Pedro, Dios les perfeccione, les afirme, les fortalezca y les establezca, a pesar de la prueba tan difícil por la que están pasando, para que no se alejen del camino de Dios. Sé que es un tema difícil, hermanos, y por eso los veo con un rostro contrito, pero sigan conmigo. Es palabra de Dios, y la palabra de Dios es hermosa, independientemente del tema que estemos tratando. Y quiero que su corazón se regocije con este mensaje, a pesar del tema que estamos hablando, porque aún tenemos la oportunidad de orar por aquellos que amamos. Y esa es una bendición invaluable. Y son oraciones que pueden trascender aún más allá de nuestra vida en la tierra. La tercera petición dice, y hay que tener mucho cuidado al orar, al poner esta petición en manos del Señor, dice que mi testimonio sirva incluso cuando ya no esté aquí. Decía yo hace un momento, no hay dolor más grande para un creyente que saber que alguien de sus seres queridos se ha ido y no ha aceptado a Cristo antes de irse. No puede haber dolor más grande. Y ya no sentimos nada cuando morimos, pero podemos reflexionar desde ahorita qué dolor tan grande sería el irme, el que Dios me llevara, sabiendo que aún hay seres queridos que no han aceptado a Cristo como su Salvador. Porque sabemos que no hay nada que hacer después de ese momento. No lo busque, o si quiere, búsquelo, tome nota. El capítulo 16 de Lucas es una historia muy conocida. Es el evento aquel en el que muere el rico y Lázaro, y dice que Lázaro fue al seno de Abraham y el rico al infierno, o al Hades, ¿verdad? Y estando en el Hades, en el infierno, el rico le dice a Abraham, versículo 27 del capítulo 16 de Lucas, dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Es decir, cuando ya están estas personas en el lugar en el infierno, aquellos que no han aceptado a Cristo como su Salvador, van directo al infierno. Ya estando ahí, se arrepienten de que no quisieran que todos sus seres amados fueran a parar a ese mismo lugar, pero ya no hay nada que puedan hacer. Por eso es importante que nosotros tratemos de atraer a nuestros seres queridos a los pies de Cristo antes, porque una vez que nos vayamos aún en el cielo, ya no hay nada que podamos hacer por ellos.
Entonces esta petición que pongo aquí, el número 3, que mi testimonio sirve incluso cuando ya no esté aquí, se refiere a lo siguiente, se refiere a que en mi servicio funerario, que dicho entre paréntesis, estoy absoluta y totalmente en contra de ello. Yo creo que tener el cuerpo de alguien fallecido ahí por no sé cuántas horas es totalmente innecesario, es causa de dolor, es causa de pena. Yo no veo la razón de ello, pero en fin, se hace por ley. Y normalmente los creyentes hay un servicio especial en ese día que se despide ese hermano o hermana que se ha ido. Mi última petición ahí en ese momento, una de mis peticiones es que en ese momento mi testimonio, que se predique un mensaje de evangelístico, en ese momento en el que yo ya no estoy, que se predique un mensaje evangelístico confiando en que mi testimonio haya sido lo suficientemente sólido para que aquellos que me aman digan, bueno, si la promesa es que al morir voy a ir con él o con ella, entonces yo quiero aceptar a Cristo. ¿Sí me entienden, hermano? Ahora, esto está en la Biblia, no es idea mía. 1 Corintios capítulo 10. Es justo pedirlo, hermanos. No estoy diciendo que pidamos algo que vaya contrario a la voluntad de Dios. Nuestro testimonio tiene que ser tan sólido que aún ahí en ese féretro sirva para que otros vengan a los pies de Cristo. Sé que soy fuerte, hermanos, y perdón que esté predicando sobre esto, pero tenemos que pedir por aquellos que se quedarán después de nosotros, no más por los que estamos aquí, porque serán oraciones que pueden trascender aún más allá de nuestra vida, y será para bien de ellos. Primero Corintios 10:32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles en la iglesia de Dios. Otra vez, mi testimonio tiene que ser todo lo contrario, mi testimonio tiene que ser para que ellos vengan a los pies de Cristo. Y en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículos 24 y 25, dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, es decir, mientras estamos en vida, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. De modo que, si nuestro buen testimonio se hizo patente ante nuestros seres queridos que aún no han aceptado a Cristo, entiéndanse, aún no han aceptado a Cristo, si en el servicio de funeral se hace una oración, un mensaje evangelístico, yo puedo pedir que mi testimonio, el testimonio de vida que tuve, sea lo suficientemente fuerte para que alguno de ellos, aunque sea uno, no se pierda, sino que venga a los pies de Cristo. Pero otra vez, estamos hablando de que nuestro testimonio tiene que ser sólido para que mi oración sea eficaz. Porque si no, ellos no van a querer estar donde vaya a estar yo. ¿Ah? La última petición dice que mi segunda, tercera y cuarta descendencia sigan a Dios. Y usted me puede decir, oye, ¿por qué no la quinta, la sexta, la séptima? Bueno, porque nada más podemos incluir hasta cierto momento, después nuestra historia se pierde en el tiempo. No se acuerdan de nosotros. A veces ni la segunda generación se acuerda de nosotros. Por eso decía yo en la introducción de mi mensaje que es muy importante traer a nuestros hijos y a nuestros nietos a los pies de Cristo a la edad más temprana posible. Porque mire, no nos vamos a llevar nada de este mundo. En el momento en que morimos pasamos del mundo material al mundo espiritual. Pero si nuestro testimonio de amor, de consagración y servicio a Dios fue lo suficientemente convincente, nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos querrán estar a donde yo estoy. Y este es un mandato de nuestro Señor.
Tengo ahí varias citas que le voy a pedir que me acompañe a ellas. Primero en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9. Este es un mandato de nuestro Señor, es Dios hablándole a su pueblo. Deuteronomio 4:9 dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, es decir, en lugar de todo eso, le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hay un mandato. Y en el capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 2, dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando, es decir, obedeciendo todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y dice: tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. De modo que Dios nos manda no solo a ser obedientes, sino que nuestro testimonio sirva para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos quieran seguir a Dios. Y luego, hablando de oraciones, ahí en el libro de los Salmos hay varias citas ahí que quisiera compartir con ustedes. Salmo 71, versículo 18. Dice: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad, es decir, a los que vienen detrás de mí, y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Estamos llamados a anunciar con nuestro testimonio, no solo de palabras, sino con nuestro testimonio de las maravillas de Dios, para que otros lo quieran conocer. Salmo 78, versículos 3 al 7, hablando de las cosas de Dios, dice: las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Que mi segunda, tercera y cuarta generación, todas las generaciones, busquen a Dios y busquen obedecer a Dios. Son oraciones escritas por nuestro propio Dios, porque esta es palabra de Dios. Salmo 112, versículos 1 al 3, dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Es decir, hay una promesa de Dios. Si algo nos faltara, es decir, Dios nos dice: tienes que asegurarte que tu descendencia siga a Dios, tus nietos, tus bisnietos, y etc. Eres un mandato. Pero no solo hay un mandato, sino una promesa. Dice que si tú logras hacer eso, tu descendencia será poderosa en la tierra, tu descendencia será bendita, bienes y riquezas habrá en su casa, y su justicia permanecerá para siempre. Aparte de la enorme motivación que debe existir en tu corazón de saber que ellos también irán al cielo contigo y los volverás a ver, si eso no fuera suficiente,
Mientras ellos estén en la tierra, recibirán todas estas bendiciones. Por eso es importante orar para que ellos conozcan al Señor y acepten a Cristo como su Salvador. Proverbios 17:6 es un versículo muy conocido. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Pero no quiero dejar de resaltar esto, hermanos. Otra vez, la eficacia de mi oración depende de mi testimonio. Si yo tengo un testimonio sólido como creyente, como cristiano, si sigo obediente a Dios, si no dejo de ir a su casa de oración, si no dejo de orar, si no dejo de leer su palabra, y los que me conocen lo saben, lo ven, lo palpan, lo perciben, puedo orar por ellos en estos contextos, y mi oración podrá ser contestada aún después de que yo me haya ido. Serán oraciones que trascenderán para bien de la vida de aquellos que yo amo. Ahora, si usted no quiere incluir estas peticiones en sus oraciones, está bien, no estoy diciendo que sea obligatorio, pero yo amo a los que sé, a los que creo que vivirán después que yo. Y el simple hecho, no lo hagan, hermanos, porque lloré por días. El simple hecho de ponerme a pensar, tratar de vivir ese momento en el que mi cuerpo esté en un féretro, o no sé dónde vaya a estar, pero esté en un féretro, y como si pudiera yo ver a todos los que están ahí reunidos, algunos muy contentos porque ya me fui, otros no tanto. No hagan ese experimento, por favor. Lloré a mares, nada más de pensar de que yo no podía consolar a los que me aman, que sé que estarían llorando en ese momento. Y eso me hizo reflexionar y decir, bueno, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada, yo ya no estoy ahí. Pero sí puedo orar para que Dios les fortalezca en ese momento. Que Dios esté con ellos en ese momento, que Dios les traiga consuelo en ese momento. Y que por esa prueba tan difícil por la que están pasando, que no se aparten de su camino, que no se rebelen contra la voluntad de Dios porque Dios hizo algo que nosotros no queremos que haga. No es lo que nos lleva a nuestros seres queridos. Pero si lo hace, que no corran el riesgo de deslizarse, de alejarse de Dios por sentir que Dios hizo algo que ellos no querían. Y mientras tanto tengo que cerciorarme que mi testimonio sea tan fuerte, tan sólido, que los demás digan, sí, esa persona es cristiana. Y que cuando se enteren que esa persona al morir va a los pies de Cristo, digan, yo quiero ir también allá. Ahora, no podemos pretender ser inconscientes del efecto y la trascendencia que tienen nuestras oraciones y nuestro testimonio. Tenemos que ser conscientes de ello, hermanos. Nuestro testimonio siempre va a trascender para bien o para mal. Cuando usted crea que alguien no lo está viendo, alguien lo está viendo. Nuestro testimonio siempre va a trascender. Y como hemos comprobado en la palabra de Dios, hay ciertas condiciones para que Dios responda a nuestras oraciones, incluyendo estas peticiones. Son condiciones bíblicas, no son inventadas por mí. Tenemos que estar libres de perdón, etcétera, para que Dios pueda escuchar y contestar nuestras oraciones. Y si usted quiere que sus seres queridos, cuando usted se vaya, tengan este sustento de Dios, que sea nuestro Dios el que los consuele, ore por ellos desde ahora, porque, otra vez, no sabemos cuándo Dios nos va a llamar, o no sabemos, el rapto puede suceder en cualquier momento. Ya, ahorita. Ojalá sucediera en este momento. Esa es la esperanza del creyente, porque en ese momento estaríamos inmediatamente en la presencia de Dios. Asegurémonos que nuestras oraciones, nuestro testimonio trasciendan para la gloria de Dios, que nuestras oraciones y testimonios, que nuestra oración y nuestro comportamiento, déjenme ponerlo así, sean congruentes,
que la gente pueda ver el amor de Dios, la luz de Dios reflejado en nuestras vidas, para que ellos también quieran seguir a Dios, que nuestros seres queridos alcancen la salvación y nos gocemos con ellos en las moradas celestes por la eternidad. Sé que no es un mensaje sencillo, no me fue sencillo prepararlo, y sé que son cosas en las que normalmente no nos gusta pensar, pero son cosas que van a suceder, hermanos y hermanas. Son cosas inevitables, y cuando evitamos pensar en ellas no nos preparamos adecuadamente para ello. No nos adecuamos para esos momentos, no nos preparamos, y los que nos aman tampoco están preparados para esos momentos, de modo que orar por ellos es necesario. Y lo digo con todo mi amor, de verdad, no importa la edad que tengamos, porque como decir, no, yo todavía estoy muy joven para morirme, no necesito orar por eso. No sabemos cuándo Dios nos va a llamar. Yo quisiera, como el apóstol Pablo decía, y los que estemos cuando Él venga. Él oraba para que el arrebato fuera ya en su propia vida, ¿verdad? En su propio tiempo. Estemos conscientes, hermanos, de que nuestros seres queridos podrán sufrir en nuestra partida, pero tenemos la promesa de Dios y tenemos la certeza de que Dios cumple sus promesas, de que Él es un Dios de consolación. Y Él prometió estar con nosotros para siempre. De modo que si Él está con nuestros seres queridos, estará siempre con ellos, estará siempre consolándolos a pesar de las pruebas por las que tengan que pasar. Y ore por usted mismo, porque también nosotros necesitamos ser fortalecidos y consolados cuando esas pruebas vienen. Vamos a tener una última oración para ser despedidos y luego tendremos un canto más. Padre eterno, Dios de toda bondad y misericordia, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Padre, que nuestro tiempo en esta tierra es finito, que terminará en cualquier momento, Señor. Y gracias sobre todo por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, por habernos traído a sus pies y por el gozo que sentimos de saber que al morir estaremos en tu presencia, Señor. Gracias. Gracias por esta seguridad que nos das, que nos hace perder cualquier temor a morir, Señor. Pero queremos pedirte por aquellos que se quedarán después de nosotros, Señor, para que tú les consueles y les fortalezcas y los mantengas en tu camino siempre, Señor. Permite que llevemos estas oraciones y peticiones en nuestros corazones para que tú estés con todos ellos, Señor, en todo momento. Te damos gracias por las personas que tú has traído hoy a tu casa de oración. Bendice sus vidas con abundancia, Señor, y permite que esta iglesia demuestre su amor, el amor que tú has puesto en nosotros, el fruto de tu Espíritu, para con todos los que vengan aquí, que sientan tu amor reflejado a través de nosotros, Padre. Y bendícenos en esta semana que empieza, Señor, que nuestro testimonio sea fiel, que nuestro testimonio te agrade, Señor, a ti, más que a los hombres, que nuestro testimonio sirva para traer a otras personas a tus pies, y que salgamos de aquí confortados y esforzados cada vez más, Señor, en la necesidad de acercar a nuestros seres queridos a tu camino. Úsanos, Padre, para tu honra y gloria. Lo suplicamos con humildad, con gratitud, en el nombre todopoderoso de tu Hijo Jesucristo, Redentor nuestro, quien está sentado a tu diestra, intercediendo por nosotros. A ti, Padre todo misericordioso, sea la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, desde siempre y para siempre. Amén.